Gloria al Señor. Dios es bueno. Siéntase libre en este día para alabar su nombre, para glorificar su nombre. Gloria a Jesús, porque el Dios que le servimos no cambia. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Malaquías 3:6. Si le podemos poner un título: mi Dios nunca cambia. Mi Dios nunca cambia. Gloria, gloria a Jesús. Espíritu de Dios, toma el control completo en esta tarde. Espíritu Santo, tú estás aquí ministrando, tú estás aquí tocando vidas, tú estás sanando, tú quieres sanar, Señor, de adentro hacia afuera. Dios mío, sigue ministrando, Dios, en esta tarde. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos en Malaquías capítulo 3 y versículo 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Una vez más. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pueden sentarse. En esta tarde me quiero enfocar en la parte A de este versículo, y les prometo que no voy a hablar de los diezmos en esta tarde, sino que escogí, Dios puso en mi corazón este versículo para dejarles saber, para recordarnos, porque a Dios es un Dios que Él le gusta recordarnos a nosotros. Por eso la Biblia dice muchas veces: tierra, tierra, repites palabras, porque está haciendo un énfasis. A Dios le gusta que nosotros hagamos memoria o recordemos para que no se nos olvide lo que Él ha dicho en su palabra. Y en esta tarde el tema: mi Dios no cambia. El Dios que tú le sirves no cambia. El Dios que nosotros le servimos no cambia. Pero este pueblo, el pueblo de Israel, estaba lejos de Dios. Se encontraban lejos de Dios por las circunstancias que estaban atravesando en esos momentos. Estaban haciendo muchas cosas, y cuando nosotros nos encontramos lejos de Dios, encontramos que comenzamos a dudar de Dios y de su poder. Cuando nos encontramos en los tiempos más difíciles de nuestras vidas, como seres humanos, como cristianos, comenzamos a dudar del poder de Dios. Comenzamos a dudar de lo que Dios es capaz de hacer, y se nos olvida lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Se nos olvidan todas las bendiciones de Dios para con nosotros. Este pueblo estaba ofreciendo pan inmundo, no daban honra a Dios, no temían a Dios. Su condición espiritual estaba decayendo día tras día. Pero qué bueno que el Dios que le servimos, Él no cambia. Y yo en esta tarde creo y sé que Dios me dio esta palabra para recordarte a ti, mujer, para recordarte a ti, hombre, joven y niño, iglesia completa, de que el Dios que nosotros confesamos el día que le dimos nuestra vida al Señor es el mismo Dios y sigue siendo el mismo Dios. A veces pensamos que Dios ha cambiado. A veces pensamos que lo que Dios me prometió a mí como hombre, como siervo, como su hijo, Dios se le olvidó. A veces creemos que lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos habló en el tiempo dado, a Dios como que se le olvidó lo que me dijo, o la persona que me lo dijo no me lo dijo bien. Este pueblo estaba decayendo espiritualmente. Este pueblo estaba viviendo de una forma como que Dios había cambiado. A veces meditamos en los tiempos que vivimos y pensamos que Dios cambió porque los tiempos cambian. Pero la Biblia me dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, lo cual implica que la palabra mismo significa que es el mismo, no cambia, permanece igual por los siglos de los siglos.
Yo no sé lo que tú vienes pidiéndole al Señor tantos años. No sé lo que Dios te ha dicho. No sé cuál es tu situación. No sé lo que estás atravesando en estos momentos. Pero Dios quiere decirte que Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Me interesa cuando estudio quién es Dios y veo y lo que la persona de Dios, la Biblia me dice que Él es un Dios inmutable. Él es un Dios inmutable. Él no puede mentir y Dios no puede cambiar. Le quiere decir que lo que Dios me dijo a mí, lo que Dios me habló a mí, lo que Dios me ha prometido a mí, yo tengo que creer que se va a cumplir en el tiempo del Señor. No importando cómo los tiempos cambien y los tiempos cambian. No importa cómo sean las modas, sean las edades, como sean los tiempos. Dios continúa siendo el mismo. A veces creemos que Dios tiene que cambiar porque los tiempos cambian. A veces creemos que Dios tiene que moldearse a mi situación porque mi situación está muy difícil. A veces creemos que Dios tiene que hacer lo que nosotros pensamos en esta mente pequeña, que Él tiene que hacer lo que nosotros pensamos porque los tiempos cambian. Pero Dios no cambia. Malaquías, en su misericordia, Dios le dice a este pueblo, en su condición, porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio, tengo misericordia de ti, pueblo, y quiero restaurarte. En su misericordia Dios dice, yo te amo tanto que quiero llevarte nuevamente a donde tú estabas en un momento. A veces pensamos y miramos muchos años atrás y decimos cómo Dios se movía, cómo Dios hacía milagros, cómo Dios hacía prodigios, cómo se movía y se derramaba el poder de Dios. Pues déjeme decirle algo, que ese Dios que se movía en ese tiempo es el mismo Dios que se está moviendo en este tiempo. Los que cambiamos somos nosotros. Los que cambiamos somos nosotros, sus hijos, los seres humanos, que nos dejamos llevar muchas veces por las emociones y nos dejamos llevar por lo que nosotros podemos ver. ¿Cuántos alaban a Dios? Nos dejamos llevar por lo que nuestro ojo puede ver, por los sentimientos, pero no nos enfocamos que el Dios que se movió en aquel tiempo es el mismo Dios que se está moviendo en este tiempo y el Dios que se quiere mover en este tiempo. El Dios que Él es el mismo es un Dios justo. Es un Dios justo en su justicia. Y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Me gusta porque Dios es un Dios de pacto. El Dios que yo le sirvo es un Dios de pacto. Y meditaba en la historia cuando Dios le dice a Abraham, yo quiero que salgas de tu parentela. Yo quiero que tú dejes todo porque voy a hacer de ti una nación grande. Escuche, Dios no cambia, un Dios de pacto, y le dice a Abraham, le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande, pero tengo que utilizar el vientre de tu esposa. Entonces, ¿qué ve? La Biblia nos enseña de que su esposa era estéril. Escucha esto bien, y la Biblia nos enseña que era estéril, pero como Dios es un Dios de pacto, Dios cumple lo que Él dice. Dios cumple lo que Él dice. Y Dios le dice, yo quiero hacer un pacto contigo, Abraham. De ti va a ser una nación grande. Va a ser enorme la nación que va a salir de ti. Pero yo necesito el vientre de tu esposa porque van a ser un hijo. Escuche bien. Bueno, la Biblia nos dice que hubieron circunstancias. Nació su hijo Isaac. Y Isaac crece. Y él era parte de esa promesa, de ese pacto. Porque el Dios que le servimos no cambia. Qué interesante que él se casa con una mujer que se llama Rebeca, lo cual también era estéril. Oh, hermano, Dios abría vientres en aquel tiempo y en este tiempo Dios sigue abriendo vientres. Porque el Dios que le servimos no cambia. A veces pensamos que Dios como que se le olvidaron los milagros. A veces pensamos que Dios se le olvidaron los prodigios. Que Dios no bautiza con su espíritu. Pero el Dios que yo le sirvo, el Dios que yo he confesado en mi vida, no cambia y permanece fiel. Pero ahí no termina todo porque vemos que Jacob era parte de la promesa. Y Jacob se casa con una mujer de las que tenía, la más que amaba, Raquel. Y su esposa era como
estéril también. Qué interesante que Dios, hermano, cuando nosotros vemos que la circunstancia se ve como que está en contra de nosotros, se nos olvida de que Dios no cambia. Se nos olvida en esos momentos de la palabra que Él dice. Se nos olvidan de sus promesas. Se nos olvida que Él fue el que abrió los vientres de estas mujeres para que la palabra que Él había dicho se cumpliera al pie de la letra. Qué lindo y qué grande es el Señor, que cuando ellos pensaban que cómo iban a hacer un hijo, es que Dios, hermano, cuando todo está en contra de nosotros, cuando todo se ve que estamos entre la espada y la pared, lo que tenemos que hacer es agarrarnos de la palabra de Dios, de sus promesas, y entender que el Dios que nos llamó nos va a respaldar en el momento cualquiera que nos encontremos. Dios le dice a este pueblo: porque yo, Jehová, no cambio. Yo no sé si tú llevas peleando en tu espíritu con algo que Dios te dijo. Yo no sé si tú llevas en tu espíritu hablando con Dios, pero es bueno recordarle a Dios. Por eso el salmista dijo: oh Señor, acuérdate de la palabra que tú me diste a mí, a tu siervo. Es bueno recordarle al Señor las promesas porque somos sus hijos. No porque Dios se le olvidó, porque Él es fiel, sino para nosotros, para nuestro beneficio, decirle al Señor: Señor, yo estoy esperando en la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Entonces, cuando entendemos quién es Dios y que Él no cambia, tiene que haber un proceso en todo esto y entender que Dios va a llegar, escuche bien, de que Dios va a hacer lo que Él va a hacer en su debido tiempo. Porque el Dios que le servimos es un Dios soberano. Y cuando hablamos de que Dios es soberano, Él es la máxima autoridad. Él es ex supremo, Él es excelente, Él es sobre todas las cosas. Podemos nosotros decirle a una persona tal cualquier pregunta. Podemos nosotros cuestionar a Dios y decirle por qué hizo lo que hizo de tal forma. Pero cuando entendemos que su palabra, que su carácter, quién es Dios, entendemos que Él no cambia por nada ni por nadie. Mire Job, yo quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 23, para que nosotros entendamos la seriedad del caso. Job 23, y sabemos que Job enfrentó muchas cosas. En el capítulo 23, versículo 13, Job dijo: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Cuando Dios dice algo, no podemos cambiar su pensamiento ni lo que Dios va a hacer, porque su naturaleza es que Él es inmutable. Él es inmutable, Él no cambia, Él no miente, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios que le servimos, Él es único, por eso es que Él es único, porque no hay otro como nuestro Dios. No hay otro Dios que pueda tener las características que tiene nuestro Dios. Nosotros cambiamos, nosotros hacemos votos, hacemos promesas, decimos muchas cosas y muchas de las veces las llevamos a cabo, otras cosas no las llevamos a cabo por nuestra humanidad. Por eso tenemos que depender de Dios, de su Espíritu Santo, porque decimos tantas cosas, somos ligeros y no hacemos lo que hemos dicho. Pero el Dios que le servimos, Job dice: si Él ha determinado una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y lo hizo. Después el 14 dice: Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. En otras palabras, lo que Dios dijo de ti, lo que Dios habló de ti, acerca de ti, de tu familia, del ministerio, dónde vas a estar, lo que Dios te ha prometido en su palabra, personalmente a ti hablándote, lo que Dios ha determinado, Él lo va a cumplir. Él lo va a llevar a cabo. Entonces, en ese proceso, hay un proceso y Dios nos va a llevar a lo que Él ha terminado. Dios lo va a hacer en el momento dado, cuando Él sepa, siempre y cuando hemos esperado en su voluntad. Siempre y cuando hemos aprendido algo en ese proceso, porque el proceso no es porque a Dios le da la gana de que tú pases por ahí, es que Él quiere enseñarte algo, te está moldeando, te está preparando para que cuando tú llegues a ese momento, para que cuando tú llegues a esa etapa, tú dices, y tú llegues a ese momento, tú vas a decir: verdaderamente Dios es fiel. Tú vas a decir: verdaderamente el Dios que yo sirvo es fiel, Él no cambia. Verdaderamente el Dios que yo le sirvo, Él no falla, Él llega a tiempo, Él lo cumple porque Él es Dios y Él es fiel.
Pero cuando nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer, cuando nos adelantamos al propósito de Dios, entonces vemos que Dios como que se equivocó. Cuando nos adelantamos al plan de Dios y nos encontramos peleando y nos encontramos frustrados en el proceso, entendemos que pensamos que Dios como que se equivocó. Pero Dios no se equivoca. Hemos leído de que Dios no cambia su carácter, quién es Dios, lo que es Dios, su inmutabilidad, su majestad, su poder, su soberanía. Todo lo que a Dios se refiere, Él no cambia. Pero nos encontramos que Dios se equivocó en ese momento y decimos, Señor, yo creo que tú te equivocaste. Pero yo estoy aquí para decirte, Dios me envió para decirte que Él no se equivocó. Lo que pasa es que te adelantaste al propósito de Dios. No supiste esperar en Dios y ahora te encuentras peleando, frustrado, frustrada, porque no dejaste que Dios te llevara. Lo que Él ha determinado de ti se va a cumplir. Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir, iglesia. Joven, lo que Dios te habló a ti en tu temprana edad se va a cumplir, pero tienes que ser diligente y permanecer porque Dios no cambia. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? De Dios no cambia, iglesia. Dios es fiel. Gloria a Dios, el Dios que yo le sirvo es un Dios veraz, es un Dios verdadero. Es un Dios que cuando dice algo, es un Dios que cuando habla algo acerca de alguien, acerca de una persona, de un lugar, de un momento, Dios lo lleva a cabo. Es un Dios que cuando nosotros pensamos que ya no hay solución, es un Dios que cuando pensamos que ya no hay solución para la enfermedad, cuando pensamos que no hay solución para mi problema o el problema, cuando nos encontramos que ya no hay solución para lo que yo estoy atravesando en este momento, cuando pensamos que no hay solución para mi hijo, para mi hija, para mi esposa, mi esposo, ahí llega Dios y te deja saber en el Espíritu de que Él no está tarde, de que Dios no se olvidó, de que Dios no se fue allá. Gloria al Señor, de que Dios nos deja saber de que Él es fiel a su promesa, de que Dios es fiel. La Biblia dice que cuando nosotros le somos infieles, mire lo que es Dios. Mire la inmutabilidad de Dios y su soberanía. Nos enseña que cuando tú y yo le somos infieles, Él dice, yo permanezco fiel. Porque yo no puedo negarme a mí mismo. Cuando nosotros le somos infieles a Dios, Él dice, yo dije que yo no le iba a ser fiel. Y cuando ellos me son fieles, yo permanezco fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Es que no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro Dios, iglesia. En esta tarde Dios quiere dejarte saber que no importando cómo se vea la economía, cómo se vea la circunstancia, lo que esté pasando, Dios no cambia. Dios requiere que su pueblo siga siendo un pueblo santo. No porque estamos en el 2014, en noviembre de 2014, ahora la santidad como que a Dios se le aflojó un poco. No, Dios sigue el mismo, sigue siendo santo desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Y Dios va a seguir requiriendo santidad para su pueblo en estos tiempos y en los venideros. Como que esa no cayó bien esta tarde. Pero es que Dios es Dios. Estamos entendiendo quién es nuestro Dios. Estamos entendiendo la magnitud de nuestro Dios. A veces hacemos a un Dios pequeñito. A veces hacemos de que le servimos a un Dios tan pequeño, un Dios sin poder. Ojo, pero mira, el Dios que yo le sirvo es el Todopoderoso. El Dios que yo le sirvo es el Todopoderoso, aleluya, que no ha perdido batalla, no perderá, está invicto. ¿Sabe lo que es invicto? Que nunca ha perdido. Ese es el Dios que yo le sirvo, un Dios que es todopoderoso. La Biblia me enseña que Él tiene el poder y Él se lo da todo. A quien lo pida, Él se lo da. No hay otro Dios como ese. Él tiene tanto poder que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. La Biblia me dice que los cielos no pueden contener la gloria de Dios porque Él es tan santo, tan glorioso, tan grande, tan poderoso, que los cielos de los cielos, iglesia, los cielos que usted ve y los que no vemos, no pueden contener la gloria de Dios. Y Él quiere depositar esa gloria en ti y en mí.
Como depositó su gloria en el Antiguo Testamento sobre sus profetas, sobre sus apóstoles, sobre sus hijos, sobre sus siervos, también quiere hacerlo en estos tiempos. Mire, Isaías me dice a mí, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová. Escucha bien. A veces pensamos que la mano de Jehová como que Dios guardó su mano en el bolsillo, ya no está haciendo muchos milagros. A veces pensamos que ya Dios no está haciendo milagros y le creemos más al doctor que al mismo Dios y a su palabra. Pero mira, la Biblia me enseña en Isaías 59, versículo 1, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, para hacer milagros. Dios no se ha cortado. Su fama, su poder, su gloria, su santidad está vigente y será siempre. Y después dice, y su oído no se ha grabado para no oír. ¿Usted entiende eso en esta tarde? Yo creo que si usted lo entendiera verdaderamente, haría más oración y haría menos viajes al doctor. Yo entiendo que hay que ir al doctor. Pero a veces creemos el reportaje del doctor como que más cierto que lo que me dice Dios cuando Dios dice, pero mira, yo soy tu sanador. Yo no cambio, yo permanezco fiel. Yo prometí que te voy a sanar, que las enfermedades que habían en Egipto no te van a seguir a ti. Dios prometió, yo voy a estar contigo hasta el fin de los siglos. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oh, gloria al Señor. Pensamos que Dios, que su poder está agotado. La Biblia me dice a mí que Él no necesita descansar. Hizo 6 días y el 7 descansó para dejarnos un ejemplo. Pero mire, Dios es todopoderoso. No hay problema que tú estés atravesando en esta tarde. No hay problema, escucha bien, no hay problema o circunstancia. Yo voy a decirle esto otra vez. No hay problema o circunstancia que tú puedas estar atravesando en esta hora que sea imposible para Dios. Porque el Dios que yo le sirvo es el Dios de lo imposible. El Dios que le servimos, un Dios, aleluya, que hace lo que es imposible para nosotros, lo hace posible. Lo hace real, lo hace verdadero. Lo hace en el momento. Dios puede hacer las cosas en el segundo, en el nanosegundo más rápido. Pero Dios, en su misericordia, quiere que nosotros aprendamos a depender de Dios. Dios quiere que tú y yo dependamos solamente de Él. Dios quiere que aprendamos, escuche bien la palabra que estoy usando, aprendamos a depender de Dios. Porque a veces hablamos de la dependencia, pero cuando viene el problema difícil, como que no dependemos de Dios y dejamos ir a Dios porque creemos que Dios no va a poder con esto. Hermanos, si Dios abrió el mar rojo y lo aguantó a cada lado y pasaron 1.5 aproximadamente de personas por aquel mar en seco, Dios puede lidiar con tu situación. Usted se ha puesto a pensar muchas veces los milagros, los prodigios, las señales de Dios en su palabra. ¿Usted verdaderamente se ha puesto a pensar lo grande que Dios es? Pero a veces decimos, eso fue para ese tiempo. Hacemos el error y decimos, eso fue para ese tiempo. Eso fue para cierta gente. Mire, hermano, Dios es capaz de que usted reciba la bendición y si tiene que hacer lo que nosotros a veces no podemos y usar a quien Él tenga que hacer para que usted reciba la bendición, Él se la va a dar. Hermano, si cuando la Biblia dice que cuando Elías estaba escondido por allá, dice que usó a una viuda para sustentarlo. Y voy más allá, la Biblia dice que usó cuervos para sustentarlo. Hermano, si Dios tiene que usar una viuda o tiene que usar animales para sustentarlo, Dios lo usa. Ese es el Dios que le servimos. Usted se puede imaginar esos cuervos volando con carne. Dice que le traían carne. Y le traían carne porque el propósito de Dios se cumple.
El plan de Dios para nuestras vidas se va a cumplir. Muchas veces no se cumple, no porque Dios cambió, no porque sus planes cambiaron, sino porque nosotros cambiamos y ahora como que se nos olvidó lo que Dios nos dijo, se nos olvidó lo que Dios nos habló y pensamos que Dios ya se olvidó de todo y enganchamos los guantes. Enganchamos los guantes y decimos, Dios me habló de tal forma y ya van muchos años. Y van muchos años. La Biblia dice que cuando Dios le dijo a Sara que iba a tener un hijo, se rió. ¿Cuántas personas se ríen de lo que Dios le ha dicho a ellos? ¿Cuántas personas toman por poco lo que Dios le dijo a ellos? Pero lo que Dios nos habló, iglesia, lo que Dios te ha hablado a ti como hombre, como mujer, como joven, como niño, lo que Dios nos ha hablado a nosotros como cuerpo, como iglesia, lo que Dios le ha hablado a nuestros pastores, esperas, es real, es verdadero. Es que todo tiene su tiempo. La Biblia nos enseña de que todo en esta tierra, debajo del sol, tiene su tiempo. Y dale gracias al Señor porque a veces queremos las cosas de parte de Dios rápidamente, pero si Dios te la da en ese momento que te encuentras, no vas a saber manejar la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a veces queremos tanta bendición de Dios, pero no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, no estamos en esos momentos capacitados. Dios nos está enseñando algo, pero la queremos. Dios en su misericordia te la da y desperdicias la bendición porque no sabes cómo manejar lo que Dios ha depositado en ti. Job nos enseña y nos dice lo que Dios determina, ¿quién lo va a cambiar? ¿Quién va a cambiar lo que Dios dijo de ti? No hay diablo que pueda cambiar lo que Dios determinó de ti. No hay situación que pueda determinar lo que Dios ha hablado de ti, lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo que Dios dijo que iba a hacer por ti, lo que Dios dijo que iba a hacer por tu familia. No hay nadie que pueda cambiar eso, porque el Dios que lo dijo no cambia. El Dios que lo dijo no cambia. Los tiempos cambian. Muchas cosas han cambiado. Desde que yo me conozco y puedo ver la luz del día, muchas cosas han cambiado. Han cambiado muchas cosas. Muchas cosas adentro de la iglesia, fuera en lo mundial. Muchas cosas han cambiado. Pero la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hermano, el que guarde la palabra de Dios tampoco va a perecer, vamos a permanecer. Tenemos que entender que la palabra del Señor, lo que Dios nos viene diciendo tanto tiempo, es real. Lo que Dios nos dice es real. Su poder no se ha agotado o acabado. Su poder no se ha acabado, iglesia. A veces pensamos que Dios se olvidó, pero la Biblia me dice en el libro de Santiago que Él no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza. Nosotros en esta tierra nos mudamos de casa en casa, estado a estado, de barrio a barrio, país a país. Nos podemos mudar y muchas veces nos vamos huyendo de los problemas. Nos vamos huyendo creyendo que si me voy a otro lugar todo va a cambiar. Creyendo que geográficamente todo va a cambiar. Hay gente que ahora mismo están huyendo de diferentes lugares porque el problema fue tan grande que tienen que salir. Pero la Biblia me dice a mí que en Él no hay mudanza. Dios no se muda. Dios desde el principio, Dios es eterno desde su eternidad. Él siempre ha permanecido en su trono y siempre estará en su trono, porque Dios, hermano, en Él no hay mudanza. Él permanece el mismo. Él permanece fiel por siempre y para siempre. Por los siglos de los siglos, Él permanece fiel a su palabra. ¿Se ha puesto a meditar usted en eso que Dios no se muda?
Dios no cambia de parecer porque usted pecó. Dios no cambia de parecer porque usted le desobedeció esta tarde o ayer. Dios en su misericordia mira hacia abajo y nos ve a través de la sangre de Cristo y nos mira a nosotros coloradito. Dice, esto está lavado con mi sangre y porque usted le falló en ese día, tiene que arrepentirse, pero Dios dice, yo todavía tengo planes contigo. Yo todavía tengo propósitos contigo. No te sientas cabizbajo, no te sientas condenado, yo todavía te amo. Yo todavía tengo los planes que hice contigo en el principio, los tengo hasta el día de hoy. Dios quiere que haga un arrepentimiento. Dios llamaba a estas personas de Malaquías, su pueblo en Malaquías, a un arrepentimiento. Mire, Dios le dice en Malaquías, le dice, pruébenme en esto. Si no, yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Dios en su misericordia, este pueblo ofreciéndole, le estaban robando, le estaban trayendo sacrificios inmundos, le estaban fallando con idolatría. Y Dios le dice, yo quiero que ustedes vuelvan, porque yo no cambio. En todo este tiempo, nunca los he dejado. En todo este tiempo, iglesia, Ríos de Agua Viva, Dios nunca te ha fallado. En todo este tiempo, familias de Ríos de Agua Viva, te has visto como que está un poco apretado la situación, pero Dios nunca te ha dejado. Dios nunca te ha abandonado. Dios nunca se ha olvidado de ti. Tú te has olvidado, yo me he olvidado, pero Dios nunca se olvida. Y Dios le decía a este pueblo, yo quiero que ustedes vuelvan nuevamente. Yo no cambio, yo quiero ofrecerle nuevamente lo mismo que le estaba ofreciendo. Quiero ofrecerle porque yo voy a abrir las ventanas de los cielos sobre ustedes. Yo permanezco fiel. No duden del poder mío, dice Dios, sino vengan porque yo les voy a bendecir en grande. Dios en esta tarde nos hace ese mismo llamado, iglesia. Tenemos que volver, no importando cómo los tiempos se vean, no importando cómo las modas se vean, no importando lo que pueda decir cualquier persona en el internet. No importa cómo aquella iglesia alabe a Dios, es nuestra relación, nuestro deber, buscar y servir a Dios, darle honra al Señor, ser santo para Dios, porque el día menos pensado, el día que usted menos piense, suena la trompeta y nos vamos con el Señor. Suena la trompeta y nos vamos con el Señor. Es para muchos regocijo, debe ser para todos regocijo, porque esta tierra que vivimos, hermano, de nada tiene bueno, nada nos puede ofrecer esta tierra. Dios nos dice, yo no cambio. Si estás descarriado, si estás descarriada, te apartaste del Señor, Dios dice, yo no cambio, yo sigo perdonando todavía. La sangre de Cristo todavía cubre multitud de pecados. Yo todavía te perdono, yo todavía te amo. Su amor todavía está vigente. El amor de Dios es eterno. Dios no cambia su amor, su compasión, su paciencia, su bondad sigue vigente. Iglesia, en esta tarde yo quiero que te pongas de pies. Yo quiero darle tiempo en esta tarde a lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer una media hora atrás. Yo no quiero que digas, nos vamos rápido. Yo quiero que tú medites en esta tarde. En esta tarde yo quiero que tú medites. Porque es bueno darle tiempo al Espíritu Santo de Dios, que Dios ministre. Si vinimos a esta casa en esta noche, es para darle a Dios todo nuestro ser. Para darle a Dios todo nuestro ser. Y Dios te dice, mira,